TVC Noticias del Mediodía. Supuestos dineros en la campaña presidencial y aparentes pedidos burocráticos que hizo, las versiones del ex embajador en Venezuela, filtradas a través de audios publicados por la revista Semana. El presidente de la República respondió. Dice que su campaña no manejó cifras como las que refiere el ex embajador y rechazó que existan chantajes o supuestos intercambios de favores en su gobierno. Dice que Benedetti debe explicar ante la Fiscalía. Alerta ambiental. El incendio en Providencia volvió a tomar fuerza. Los bomberos, la Defensa Civil y la FAC intentan llegar al punto de las nuevas llamas. Sigue la emergencia en Puerto Escondido por las grietas que aparecieron la semana pasada. Empezó a salir un vapor. Expertos tratan de identificar qué pasa. En Malambo, los vendavales tienen sin servicios públicos a varios barrios. Al menos 300 casas quedaron destechadas. Santander tampoco escapa de los efectos de las lluvias. Onzaga y San Joaquín completan una semana sin vías de acceso. Otro ciclista atropellado, casi al mismo tiempo que arrollaron a Germán Chávez. La víctima es un aficionado que se salvó de milagro. En Medellín ofrecieron recompensa para hallar a los responsables de robo y agresión a turistas extranjeros. Noticias del mundo. Un avión que sobrevoló zona restringida de Washington terminó en tierra. Cuentan 3 víctimas mortales. En deportes, importante renovación en la selección Colombia. Sin James ni Falcao se conocieron los amistosos de la fecha FIFA. En oportunidades les contaremos cómo aprovechar 250 vacantes que abrió Alemania para profesores y profesionales de la salud. Buenas tardes, este es el noticiero de todos. Audios revelados por la revista Semana del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hacen referencia a un supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos en la campaña presidencial. El ex diplomático dice que él consiguió esa suma y habla además de exigencias burocráticas que le hizo a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia. El presidente de la República respondió, dijo que su campaña no manejó cifras como las que refiere el ex embajador y que Armando Benedetti debe explicar ante la Fiscalía. Escuchemos. Los audios publicados por la revista Semana son del entonces embajador de Colombia en Venezuela. Uno de los temas mencionados por Benedetti es la supuesta entrada de dinero a la campaña presidencial. Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras. El entonces embajador también acusa al entonces ministro Alfonso Prada de supuesta corrupción y habla de supuestas exigencias burocráticas a la entonces jefa de gabinete. Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior. Los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior. Haciendo equipo sacamos todo. El presidente de la República dijo que Benedetti debe dar explicaciones ante la Fiscalía y respondió sobre las supuestas solicitudes burocráticas y la financiación de la campaña. Ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Y rechazó que existan chantajes o supuestos intercambios de favores. Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales. El jefe de Estado dijo que el gobierno anterior interceptó su campaña. Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular. El presidente cuestionó que esas investigaciones por las supuestas interceptaciones a su campaña no hayan avanzado en la Fiscalía General y reiteró que desde su equipo de gobierno no hay interceptaciones ilegales. Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores apartados de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales. El mandatario reiteró que su gobierno busca la justicia social y dijo el presidente, si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él. En los últimos minutos, el presidente de la República envió nuevos mensajes sobre este tema. John López, adelante.
Hola Carolina, buenas tardes. Es una cadena de varios mensajes de la que resaltamos algunos, abro comillas. De los audios y entrevistas de Armando Benedetti extraigo dos conclusiones. Primero, Laura ha recibido una presión enorme que desconocía, debe haber sufrido y sufre mucho. Dos, se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete. Siempre lo hice y lo hago yo, cierro comillas. En otro mensaje, el presidente Gustavo Petro dice lo siguiente, abro comillas. 3. En las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley los filtros, cierro comillas. Y en un tercer mensaje, en este hilo de trino sobre este tema, el presidente escribe lo siguiente, abro comillas. En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial, cierro comillas. Muy bien, esto es lo que ha dicho el presidente, compañeros. José Fernando, estaremos atentos a entregarles más detalles sobre las reacciones desde la Casa de Nariño a este tema de los audios del exembajador de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti. Pues esta es una noticia en desarrollo sin duda que llama la atención de todo el país. Muchas gracias, John. La vicepresidenta Francia Márquez, a través de su cuenta de Twitter, se refirió al tema, abro comillas. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi. Así han funcionado siempre. Presidente Gustavo Petro, estamos firmes con usted y con Colombia. He tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y transparencia en la justicia social, la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos. Vamos para adelante, que el pueblo no se rinde, carajo, cierro comillas. Por su parte, el exministro del Interior, Alfonso Prada, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Armando Benedetti. Prada considera que las declaraciones del exembajador son calumniosas y pidió abrir investigación por falsas imputaciones. Prada aseguró, abro comillas, siempre obramos con total transparencia y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el ministerio, cierro comillas. Hay muchas más reacciones a este tema. Una de ellas, el ex candidato Federico Gutiérrez denunció al presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pidió que se investigue, por supuesto, lo dicho por Armando Benedetti en los audios de la revista Semana. En medio de este panorama informativo, a tan solo 2 semanas de que culmine el periodo legislativo, ¿qué puede pasar con proyectos clave del gobierno que están en discusión? Juan Carlos González, buenas tardes. Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Pues hace contados minutos el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que durante esta semana no se llevará a cabo el debate de la reforma a la salud y todavía está en vilo la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de la reforma a la oral. Esto debido a toda la situación que se ha tejido en torno a algunos temas del doctor Armando Benedetti, quien era el cónsul en Venezuela, y algunos puntos que han indicado sobre irregularidades en la campaña. Esto indicó el presidente de la Cámara. Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara, se congelan las discusiones de las reformas hasta que, por supuesto, podamos nosotros, no solamente lo que estamos haciendo, dialogar de nuevo, reconstruir la coalición de gobierno. A esta hora avanza la cumbre de gobernadores que analiza la situación de seguridad en los territorios. En esta cumbre, los gobernadores de los 32 departamentos exponen sus mayores preocupaciones en materia de seguridad en sus territorios. En Cundinamarca particularmente, los panfletos que han venido siendo distribuidos ya de acuerdo a información de la policía por sociedad civil, utilizando el nombre de grupos armados al margen de la ley, pero que están aprovechando toda esta situación para generar zozobra al interior de los municipios. Hay una gran preocupación de la desconexión que hay del gobierno nacional con los territorios. Nosotros hemos venido denunciando las fuertes amenazas, la violencia que se han venido presentando en parte de nuestros territorios y de las regiones. El defensor del pueblo dice que es fundamental garantizar la protección de la vida y de los derechos humanos de los ciudadanos en todo el país. Es precisamente para eso, para reafirmar el compromiso que tenemos de rodear
a la institucionalidad. El problema de inseguridad en el país no es un problema menor, no es un problema relativo, es un problema que debe ser abordado desde la óptica de la integralidad. Integrantes de la fuerza pública escuchan las preocupaciones de los gobernadores. Y en otras noticias, se reactivó el incendio forestal en el Parque de Pic en Providencia. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos trabajan para controlarlo. Lisset Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué volvieron las llamas? ¿Qué fue lo que pasó? José Fernando, muy buenas tardes. Pues según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el incendio se reactivó debido a las fuertes temperaturas del fin de semana sumadas a la cantidad de vegetación seca que está en el sector. Recordemos que el incendio inició nuevamente luego de que las autoridades anunciaran que después de 10 días lo habían extinguido. Durante el fin de semana, un nuevo foco se registró en el sector Punta Roca como consecuencia de las fuertes temperaturas que azotan al archipiélago de San Andrés y Providencia y la acumulación de vegetación seca. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que coordinan acciones en la zona. Por intensas temperaturas se presenta nuevo incendio en Providencia. He conversado con el señor alcalde Jorge Gary Hooker y estamos liderando acciones conjuntas. Cuerpo de Bomberos está en la zona. El Cuerpo de Bomberos evalúa el alcance del mismo. Este nuevo foco se registró un día después de que tras varias acciones durante 10 días, las autoridades hubieran anunciado que controlaron el 100% del incendio en el Parque Pic que había iniciado el 25 de mayo. Las llamas afectaron al menos 41 hectáreas del parque. La Fuerza Aérea apoyó la operación con 260.000 litros de agua que fueron lanzados a las montañas para combatir las llamas. Las autoridades de Puerto Escondido, Córdoba, pidieron a la comunidad que abandone la zona afectada por las grietas. La razón es que encontraron emanaciones de gas metano y pozos de lodo volcánico. Este es un informe de Yarima García, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Debido a la situación, las autoridades han impedido el paso total de los habitantes hacia la zona de afectación porque se encuentra el gas metano concentrado en un 70%. Las autoridades también han dispuesto de intervenir los cuerpos de agua para evitar la remoción en masas. A la fecha tenemos 3 barrios que evacuamos, tenemos algunas familias, 27 familias, 130 personas más o menos en el centro de vida, como utilizamos ese lugar como un lugar de alojamiento temporal y ahí pues se están atendiendo esas familias. Tenemos una vereda que es la vereda de Cerro Santa Cruz totalmente incomunicada porque las 2 vías de acceso a esa vereda pues se destruyeron. El Servicio Geológico Colombiano ha recomendado a las autoridades del municipio Puerto Escondido en el departamento de Córdoba atender las recomendaciones. Asimismo, también se ha sugerido realizar los estudios para determinar la composición del terreno en esta zona del país. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Más de 300 casas en Malambo Atlántico resultaron afectadas por los fuertes vientos. Según las autoridades, cerca de 30 barrios reportaron daños. En algunos de ellos no hay servicio de energía en este momento. Zaina Gámez, ¿qué tal? Buenas tardes. José Fernando, muy buenas tardes. En estos momentos acá en un barrio del municipio de Malambo Atlántico se encuentra la policía de rescate, al igual que el ejército rescatista, defensa civil y bomberos del departamento del Atlántico, todos en poder ayudar a estas familias que se vieron damnificadas por el vendaval. Aquí ustedes van a estar viendo un árbol que salió desde las raíces y cayó encima de una vivienda. Afortunadamente, hasta el momento no hay pérdidas de vidas, solo pérdidas materiales. En medio de la lluvia y los fuertes vientos que azotaron al municipio de Malambo, sus habitantes se recordaron cómo en minutos todo cambió. Esto fue el sábado, estábamos acá sentados cuando vimos la brisa, se nos llevó el techo de acá y de acá. Y ayer nos rajó las paredes, se pueden dar cuenta ya, todas las camas están dañadas, estaban los colchones y todo. Casas desechadas y paredes agrietadas son el desolador panorama que deja el vendaval. Ayer llegó la policía, la defensa civil y nos dijeron que teníamos que salir de nuestra casa porque sinceramente no se puede vivir acá, pero no sabemos para dónde irnos. Me tocó trasladar a mis hijos para otros lugares para yo poder quedarme acá porque no tenemos sinceramente para dónde irnos. Más de 500 viviendas resultaron afectadas y varias estructuras debieron ser desalojadas. En el municipio hay un puesto de mando unificado donde se están recibiendo las ayudas para los más necesitados.
6 días completan las comunidades de Onzaga y San Joaquín sin soluciones ante la pérdida de banca en la vía que conecta a los municipios. Otra carretera en el departamento está afectada por las lluvias. Joana Niño, buenas tardes. ¿Han anunciado soluciones para los afectados? Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Pues a través de un comunicado, Invías anunció que esta semana rehabilitará un paso que contará con 130 metros de profundidad y 3 de ancho para que las personas puedan movilizar sus vehículos. Pues en la actualidad, los más de 5.000 habitantes de Onzaga y San Joaquín, para llegar a Bucaramanga tienen que dar la vuelta por Boyacá, lo que significa un incremento en su recorrido de más de 2 horas. Pero en el norte del departamento las lluvias también están realizando estragos, esta vez en la vía de Suratá a Cachirí. Desde el pasado 25 de mayo las lluvias ocasionaron la creciente del río Onzaga, que a su paso derribó una parte de la banca en la vía que comunica a Onzaga y San Joaquín con el interior del departamento. Tenemos 2 puntos críticos. Uno es la quebrada La Leona, la vereda Santa Clara, que hace varios años nos viene molestando, ya que se está haciendo una remoción en masa en la parte alta. Todos los días tenemos inconvenientes ahí con el paso de los vehículos. Situación que tiene afectadas a más de 5.000 personas que para poder desplazarse hasta Bucaramanga deben dar la vuelta por Boyacá. Para brindar una solución, Invías anunció que esta semana entregará un paso provisional. Así lo señaló a través de un comunicado el director general Juan José Oyuela. Desde el momento en que se registró la emergencia localizada a 1,5 kilómetros del casco urbano de Onzaga, se dispuso el personal técnico y operativo y se trasladó maquinaria para construir un paso alternativo provisional de 130 metros con 3 metros de ancho que será entregado la próxima semana. Las lluvias de las últimas horas también afectaron la carretera Suratá-Cachirí. En Norcasia, Caldas, fue declarada la calamidad pública para atender a 353 personas que resultaron afectadas por un vendaval durante este fin de semana. Según el censo de las autoridades, 85 viviendas sufrieron daños. El Ejército Nacional está apoyando a la comunidad con el traslado de las ayudas humanitarias y enseres para las 95 familias. Por caída de lodo permanece cerrada la vía Sogamoso-Yopal. Las autoridades, la emergencia ocurrió en el sector conocido como Quebrada Negra, kilómetro 83 más 600. Otro accidente perjudicó ayer a un ciclista casi a la misma hora de que Germán Chávez muriera. Ocurrió en la vía que del municipio de Sopó, Cundinamarca, conduce aquí a Bogotá. Una camioneta golpeó al deportista. ¿Cuál es el estado de salud de la víctima? Nos cuenta Edwin Suá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Mire, milagrosamente este joven de 25 años de edad no sufrió ninguna fractura. Eso sí, golpes múltiples que le dieron a las autoridades pues un mes de incapacidad. Ahora la policía trata de establecer si el conductor que originó este accidente de tránsito y terminó finalmente estrellándose contra una vivienda del sector, pues conducía bajo los efectos del alcohol. Este es el momento en el que el vehículo tipo camioneta intenta sobrepasar a un numeroso grupo de ciclistas. Sin embargo, uno de ellos es embestido fuertemente, sacándolo de la vía. El conductor de la camioneta no se detuvo para auxiliar al atropellado, por el contrario intentó huir. La bicicleta quedó atascada debajo del carro, lo que hizo que el conductor perdiera el control y se estrellara contra una vivienda del sector. Finalmente, la policía intervino. El vehículo lo embistió por la parte de atrás, haciéndolo caer, llevándose la cicla debajo del carro. En ningún momento paró, no le prestó auxilio. Intentó, como se ve en el video, fugarse. Metros más adelante encontraron el carro ya chocado contra una vivienda, la cual dañó totalmente. Este tipo de accidentes se han venido registrando más seguido este año. Lamentamos hoy que en Cundinamarca ya tengamos 22 ciclistas fallecidos y es por eso el llamado a los usuarios de las vías de Cundinamarca a disminuir la velocidad cuando vemos un ciclista en la vía. Las autoridades pidieron tanto a conductores de cualquier tipo de vehículo como a ciclistas respetar las señales de tránsito, mayor precaución en carreteras y tolerancia. Por enfrentamientos entre disidencias de las FARC e integrantes del Clan del Golfo, más de 200 familias en zona rural de Ituango tuvieron que encerrarse en sus casas. Carla Giraldo, periodista de Radio Nacional, con más información.
Los enfrentamientos se habrían presentado en la madrugada de este domingo en pleno casco urbano del centro poblado Pascuitá, obligando a sus habitantes a permanecer confinados por unas 3 horas. De acuerdo con Jessy Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, recientemente se había emitido una alerta en la que se advertía sobre el riesgo que vienen atravesando las comunidades por los constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Clan del Golfo. Por lo tanto, creemos que hay una omisión sistemática de parte de toda la institucionalidad, donde lamentablemente no hay una procuraduría que esté velando porque se cumplan esas recomendaciones. Líderes y defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para que se tomen medidas sobre esta situación y además a los grupos al margen de la ley para que no involucren a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario. Con una recompensa de hasta 10 millones de pesos, las autoridades de Medellín buscan a las personas que robaron a 2 extranjeros durante una caminata en el Cerro El Volador. Cindy Vanegas, usted tiene más información. Buenas tardes. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Las víctimas de este lamentable hecho eran ciudadanos polacos. En el momento del hurto se encontraban grabando su experiencia mientras recorrían este cerro tutelar de Medellín cuando fueron atacados por la espalda por 2 delincuentes, quienes además golpearon a uno de los turistas para lograr su cometido. Hablando herido, así quedó uno de los ciudadanos extranjeros que fue brutalmente atacado por 2 delincuentes mientras caminaba por el Cerro El Volador de Medellín. Fui atacado por 2 hombres y uno de ellos me atacó en la cabeza con un cuchillo. Realmente tengo un gran dolor de cabeza. Necesito bloquear mi cuenta bancaria y parar con esta locura. El video del hurto que se hizo viral llegó a manos de las autoridades y con estas imágenes le siguen el rastro a los delincuentes, ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para encontrarlos. Ya se entabló conversación con las personas que fueron víctimas para que pusieran la respectiva denuncia. Y de acuerdo a esto, iniciaremos las actividades de policía judicial con el fin de ubicar a esas personas. Quien tenga información sobre el paradero de los delincuentes puede suministrarla a través de la línea 123 de Medellín. Último minuto, RTVC Noticias. Atención porque hay noticia relacionada con los diálogos de paz con el ELN. Luisa Barberi, buenas tardes. Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos minutos el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió que se suspenda la orden de captura en contra de Antonio García. Recordemos que Antonio García es de parte del grupo armado de la organización ELN. El fiscal general ha dicho que dada la disposición de paz que tiene este grupo armado, pues recordemos que ya se encuentran en el 3er ciclo de negociaciones con el gobierno nacional que se adelanta en estos momentos en La Habana, Cuba. Podría darse entonces en las próximas horas esta suspensión, este levantamiento de la orden de captura de Antonio García del ELN. Autoridades de Bélgica pidieron explicaciones a Kiev por los informes de medios estadounidenses que aseguran que sus combatientes utilizaron armas de fabricación belga en ataques realizados en territorio ruso. Más noticias del mundo en el siguiente resumen. Una avioneta que violó espacio aéreo de la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., y su área circundante, se estrelló poco después en zona montañosa cercana al estado de Virginia. Cazas de combate F-16 generaron un impacto sónico que se escuchó en gran parte de la ciudad y que muchos ciudadanos compartieron en redes, mientras se aproximaban a indagar por qué el avión que tenía como destino el aeropuerto MacArthur en Long Island no respondía a ninguna señal e ingresó a un área restringida sobre la capital de esa nación. No hubo sobrevivientes. Unas 100 personas habrían sido envenenadas en 2 colegios de Afganistán, entre ellas 82 niñas. Según fuentes locales citadas por agencias internacionales, las estudiantes que fueron trasladadas a hospitales estuvieron con náuseas y problemas respiratorios, al parecer como consecuencia del veneno que había sido rociado en varias aulas. Kathleen Folbig, una australiana conocida como la peor asesina en serie de ese país, condenada por la muerte de sus 4 hijos, fue indultada después de 20 años de cárcel. Autoridades basaron la decisión por resultados de una investigación que habla de una posible explicación genética para las muertes de los niños.
24 minutos, bienvenidos. 4 jugadores de Millonarios y Nacional fueron convocados para la Selección Colombia que jugará las fechas FIFA del 16 y 20 de junio ante Irak y Alemania. La situación generó molestia. ¿Por qué? Porque los hinchas dicen que en ambos equipos los futbolistas no estarían en una hipotética final de la Liga Colombiana si jugaran ambos conjuntos. Tenemos para ustedes la lista de los jugadores. Aquí están arqueros: Montero, Vargas, Mier de Millonarios y Nacional. Ahí una de las situaciones que se complica para ellos que sienten. Vámonos ahora con los siguientes. Ahí teníamos los arqueros: Álvaro Montero, Camilo Vargas, Kevin Mier. Veamos los defensas: Andrés Salazar de Nacional, Davison Sánchez, Daniel Muñoz, Deiber Machado. Más defensas que estarán convocados en esta lista: John Lucumí, Juan David Mosquera, Jerry Mina y Jefferson Mosquera. Los volantes: Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe. Y seguimos viendo esta lista de convocados para que ustedes tengan aquí todo el listado, cómo se renueva. Delanteros: Luis Díaz, Oscar Cortés, Rafael Santos Borré, Mateo Casierra, Diego Baloyes. Y seguimos viendo esta lista, los delanteros convocados para estos partidos que tenemos. Jornada llena de polémicas en los cuadrangulares, varios eliminados y otros que están cerca de la clasificación. El VAR nuevamente fue protagonista. Tenemos para ustedes la crónica aquí en RTVC Noticias. ¿Penal o no? Sebastián Rodríguez con Durlan Pavón, este fue el diálogo. Yo levanté el brazo, no, fuiste tú, no, primero tú, no, yo no quería, no es penal, no, para mí no, sí es penal. Bueno, ni los propios protagonistas lograron explicar la acción, que el VAR como que tampoco lo logró. Al final, penal para Nacional, gol de 3 puntos, Águilas eliminado y sin suerte. Pero este elemento suerte es parte de lo que enamora a la gente en el fútbol. Alianza saca Petróleo y con el mismo puntaje que el Verde espera su primera final. Una final con Nacional y bueno, creo que tenemos con qué pelearla. La otra zona está pintada de azul, 10 puntos, 3 victorias, un empate y todo a su favor. Esta ventaja no dicta nada y nosotros tenemos que ser conscientes, y en cuanto a la presión, pues yo creo que ya nosotros en Millonarios hemos aprendido a convivir con ella. América eliminado quedó con un coraje, mucho coraje. Perder 2 partidos en donde nunca fuiste inferior al rival. Y para rematar, según su DT, al América le faltó colmillo de calle para manejar este tipo de situaciones. Y bueno, el rival se aprovechó. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Hablamos ahora de ciclismo. En el Criterium Dauphiné, que se corre en Francia, el colombiano Esteban Chávez tuvo una destacada actuación, cumplida la segunda etapa. El corredor colombiano disputó la etapa en el tramo final, que se resolvió con un embalaje, en el cual el pedalista local Julián Alaphilippe se quedó con la victoria. Otro de los latinoamericanos destacados fue el ecuatoriano Richard Carapaz, que arribó segundo en la etapa. La clasificación general arrojó un ascenso de 8 casillas para Egan Bernal, mejor colombiano de la carrera, ubicándolo en el puesto 13 a 10 segundos del líder, Christophe Laporte. Deportistas de 12 disciplinas se reúnen en Bogotá durante esta semana. Son en total 739 deportistas en los Juegos Panamericanos que se realizan en Bogotá y exaltan el espíritu competitivo de quienes superan las dificultades de salud. Hasta acá, la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay 250 vacantes para trabajar en Alemania. Acá les contamos de qué se trata. En oportunidades de trabajo, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Talent Orange. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para profesores de preescolar, terapeutas, enfermeros, entre otros. Atentos, el salario mensual oscila entre los 12 y 15 millones de pesos colombianos.
Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 30 de junio de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Pues hasta aquí nuestra emisión de Noticias Media Hora, como los prometimos, para que ustedes estén bien informados. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @RTVC Noticias. Y también invitarlos a que no se pierdan los avances de la tarde y nuestra emisión central a las 7 de la noche. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.